Bueno, la Sura Kaf inicia con el versículo siguiente, Kaf o Al-Quran y al-Majid. Este Kaf, esta letra, que es la que da nombre a la Sura, aunque en un principio las suras del Corán no tenían nombre, pero bueno. Esta letra Kaf representa la conciencia. Ese es el significado básico de esta letra, conciencia. Igual Al-Quran y al-Majid se suele traducir como el glorioso Corán, pero al-Majid se entiende en árabe como alcanzar la cima de las buenas cualidades. Ese sería el concepto que encierra la raíz de la palabra. Por tanto, aquí se nos está diciendo que tomemos conciencia, porque en este libro va todo aquello que necesitamos para mejorar como personas, para alcanzar el éxito, para tener una conducta excelente. Bueno, entonces comienza así el capítulo, diciéndonos que en lugar de tomar conciencia de lo que representa la revelación de Dios, los hombres muestran su escepticismo sobre quién les expone el mensaje, en lugar de reflexionar sobre el propio mensaje. Esto es algo que siempre ha sucedido, es algo que está en la naturaleza del ser humano. Leemos una obra, se nos da un texto y tenemos la tendencia de preguntarnos, pero bueno, ¿el autor qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cumplía él con lo que...? No. Es como una vez dijo Heidegger, el lector o quien investiga, quien busca, tiene que centrarse en la obra, tiene que extraer un conocimiento de ella, no tiene que fijarse en quién lo ha escrito o cómo vivía, quién lo redactó. Claro, en este caso sabemos que la revelación divina viene de Dios, pero aquí lo que se nos está explicando es eso, que la gente está cuestionando al mensajero en lugar de fijarse lo que expone el propio mensaje. A continuación nos dice que la gente se pregunta que cómo es posible que exista vida después de la muerte, sin pensar en que su actual existencia es la mayor prueba de la capacidad que Dios posee para crear vida de la nada. Claro, para Dios, hacernos resucitar en otro estado o nivel de vida es tan fácil como enviar lluvia a una tierra estéril y hacer que ésta vuelva a florecer. El estado de profunda confusión que observamos en el hombre es fruto de su rechazo y falta de compromiso con la revelación divina. Esto es así. Se nos advierte también en el capítulo que la observación de la creación que nos cobija y alimenta es una herramienta útil para todo aquel que quiera buscar el origen, la verdad, es decir, para quien quiera regresar a Dios. También se nos informa que solo Dios conoce lo que cada uno de nosotros alberga en lo más profundo de su ser, dejando claro que la mayor parte de los seres humanos se desentienden de la verdad, y es a causa de su rechazo que no son capaces de alcanzar la paz interior. En un determinado versículo del capítulo se nos dice lo siguiente: la agonía del moribundo traerá la verdad. Ahí tienes lo que rehuías.
En estas palabras tenemos una clave que nos ayuda a comprender el por qué los seres humanos rechazan los preceptos claros de la revelación. Porque tienen miedo a la muerte. Pues para ellos representa el final de todo. Es decir, se acabó. Es la nada. Y el ser humano tiene miedo a la nada. Pero quien cree en que existe otra vida, y recordemos que los 3 principios básicos del Corán son creencia en Dios, en la otra vida y las buenas acciones, ese vive con la esperanza en el mañana. Entiende y siente que el bien que hace ahora repercute en su ser no solo de forma inmediata. Tú cuando haces el bien te sientes bien, sino que también sabe, entiende, percibe que está preparando el encuentro con su Señor en la eternidad. Sabe que se va a llevar estas buenas acciones que realiza. A continuación, se nos explica que todo ser humano representa una dualidad que vive en constante conflicto, porque por un lado nuestra esencia es divina, porque viene de Dios. Somos buenos por naturaleza. Pero por el otro lado, nuestro libre albedrío es el que da forma a nuestra conducta y nuestras costumbres. Es lo que nos permite hacer el bien o el mal. Se nos recuerda que Dios no es injusto. En el momento de la verdad, solo te retribuye por lo que te has buscado. Si haces que tu espiritualidad guíe a tu comportamiento, obtendrás la felicidad. Pero si vives sin tener en cuenta tu esencia divina y te dejas arrastrar por tus pasiones y miedos, solo tendrás tristeza y desolación. Nadie, nos dice el capítulo, puede escapar a esta ley de causa-efecto que Dios ha creado. Por muy fuerte y poderoso que sea el malvado en esta vida, frente a Dios habrá de responder como uno más. Se nos llama al final del capítulo a ser pacientes, a ser constantes, porque la palabra paciencia, en su sentido más básico en árabe, significa constancia, un esfuerzo continuo. Se nos llama a ser pacientes, constantes, a recordar a Dios continuamente y a realizar las acciones de bien. Se nos exige que no forcemos a nadie a creer o seguir nuestro camino. Solo se nos pide que recordemos las enseñanzas del Corán a las gentes, pues es en la revelación divina donde realmente obtenemos paz y salvación. Fijaros cómo el primer versículo del capítulo empieza mencionando el Corán y el último versículo también menciona el Corán. El Corán es la palabra de Dios, es la revelación divina. No hay otra fuente que no sea el Corán. Es cierto que tenemos el Evangelio, tenemos la Torá, tenemos otros libros que contienen la esencia del mensaje coránico, pero como verdad pura, sin mezclas, sin colorantes, tenemos el Sagrado Corán. Deberíamos aprovecharlo.